Bueno, yo voy a explicar exactamente lo mismo que os acaban de contar, pero desde el punto de vista totalmente opuesto, es decir, más o menos desde una aproximación teórica. Digo más o menos porque no es en realidad una aproximación teórica, mi ejercicio sí es teórico, pero voy a ver de una serie de fuentes que sí han hecho ese tipo de ejercicios. Y en el fondo viene a responder, a lo mejor con sesgo, no lo voy a negar, pero una pregunta que probablemente ya esté en la cabeza de muchos al ver esto, ¿no? Y es ese clictivismo, ¿qué valor tiene? Es decir, que cada uno le dé un clic y desde su casa con una cerveza, o ahora que está de moda los gin tonics, pues con el gin tonic ahí le da un clic, me gusta, no, que no maten a este señor, y ya está, ¿no? ¿Eso qué valor tiene? Para mí tiene muchísimo valor, muchísimo quiere decir que para mí cambia las reglas del juego tal como las sentimos hasta ahora, pero no desde un punto de vista personal, es decir, con el gin tonic hacerle un clic tiene el valor que tiene, que es prácticamente nulo. Tiene mucho más valor pues coger la ametralladora y irse a Cuba a defender la revolución, pero desde el punto de vista del tomador de decisiones, y por ahí empalmo con la anterior presentación, creo que tiene mucho valor, y no solamente mucho valor, sino que cambia literalmente las normas del juego. Eso lo intentaré argumentar y vamos a dar un largo rodeo al cual espero que me acompañéis, y nos presentamos a mitad del siglo XX con el economista Charles Thibault, que hace un análisis en diferentes municipios de Estados Unidos. Dice, municipios que son exactamente idénticos, solo que uno tiene piscina pública y otro tiene pues escuela pública. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Cambiar al alcalde? No, de lo que se da cuenta él es que la gente lo que puede hacer es cambiar de municipio. ¿Para qué voy a cambiar al alcalde si cruzando la calle me voy al pueblo de al lado y ya tengo la piscina pública, que es lo que yo quería, y no educación pública para mis hijos, ¿no? Entonces hace un modelo, es un modelo teórico que después se ha explotado mucho, y se habla de eso, de votar con los pies, donde la gente lo que hace no es votar en una urna, sino que coge las de Villadiego y se va. Y vota con los pies y cambia de municipio, cambia de régimen fiscal, cambia de régimen político, físicamente cambiando, votando con los pies, es decir, eso, moviéndose de un lugar para otro. Eso lo podemos empalmar directamente con nuevas formas de producción que tenemos ahora, tanto a nivel más económico, que es el caso de Yochai Benkler, que nos define como el software libre, comunidades del procomún, comunidades de creación cultural, de mediación cultural, etcétera, 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 están cambiando la forma de producir. Y hablo de producir para que veamos que no es un tema aislado lo de la política, sino que en ámbitos como el software, la creación cultural, la mediación, la educación, etcétera, 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 ha habido cambios radicales en la forma de cómo se produce, cómo se interactúa a las personas, cómo se crean o no se crean empresas, cómo se crean redes, y cómo vamos tendiendo hacia hacia una sociedad en red donde los proyectos, es decir, bueno, las iniciativas son alrededor de proyectos, no tanto alrededor de grandes ideologías o grandes programas a largo plazo, sino proyectos muy pequeños donde la gente se aglutina alrededor de ese proyecto, se genera el proyecto, se acaba el proyecto y la gente se dispersa para formar parte de otro proyecto. Beth Novak lo compara con la política y dice, podríamos hacer algo así parecido, ella lo llama Wikipolítica, y podríamos hacer algo parecido de cómo pensar la política en términos de software libre, de Wikipedia, etcétera, ¿no? Y tercer punto, es decir, votamos con los pies, podemos votar con un clic ya factualmente seguramente, tenemos nuevas formas de producción, pero lo más importante, que a veces parece que lo olvidamos y probablemente debería estar al principio, es que realmente hay un cambio de valores en la sociedad. Más allá de que creamos que el 15M es más o menos hippie o no lo es, hay un cambio medido de cambio de valores. Por una parte, Engelhardt dice que los valores de la posguerra, más centrados en en sobrevivir. Posguerra, él habla de la Segunda Guerra Mundial, no de la nuestra, pero más o menos sirve lo mismo. Hay un cambio de valores, ya no basta con sobrevivir, sino que él habla de autoidentidad, autorreferencia, fijar la propia identidad, fijar la propia emprendeduría, fijar el propio papel de uno en el mundo. Eso es algo bastante nuevo. Engelhardt acompaña al 71 al 2008. Y eso se junta con lo anterior, de decir, no solamente la tecnología permite algo distinto, sino que además ha habido este cambio de valores, la ética hacker de Hymanen, Jaron Lanier, etcétera, es decir, que acompañan o que preceden o que posceden, según cada uno, los sesos que tenga cada uno, pero en cualquier caso sí que hay una especie de tormenta perfecta de nuevas formas de hacer y nuevos valores asociados a ello. ¿Qué ha pasado en Internet hasta ahora? Y decía que mi análisis es teórico, pero estos son datos prácticos o, digamos, aplicados. Por una parte, una cosa que tira hacia atrás todo lo que llamamos las preconcepciones o cosas que tenemos, digamos, tópicos, ¿no? De los viejos no, los jóvenes sí. Bueno, he puesto dos ejemplos, pero en realidad hay muchos ejemplos más de lo que importa es la educación de cada uno, que depende de la economía de cada uno, que depende de cuál es su extracción social. Al fin y al cabo, el que es pobre
es el que no es litigeno, se va a dedicar a robar por Internet, y el que es rico y es culto se va a dedicar a culturizarse por Internet. Al fin y al cabo, Internet como un gran multiplicador. No obstante, sí que vemos, a medida que vamos hacia abajo en las referencias que pongo, que aunque el determinante sí que es la clase social, estar en Internet nos expone más a la información política, aunque sea por casualidad. Aunque yo voy a buscar solo fútbol en Internet, me encuentro información política y acabo participando, que es lo más importante. Entonces nos encontramos que a medida que la gente pasa más tiempo en Internet, por casualidad, aunque sea a pesar de ellos, van encontrando información política, se van interesando en la política, y eso supera los sesgos o palía un poco los sesgos que pudiésemos tener al principio, y los va matizando de forma que la gente que está más en Internet pesa mucho menos el estatus social. Participa mucho más en política, es más crítico en política, está más atento en política, y digo en política, no en política online, digo en política, tanto en offline como en offline. Y además se van creando nuevos espacios de encuentro. Cada uno le pone un nombre distinto. Castells le pone espacios de autoemprendeduría o de autonomía, Echeverría le llama el tercer entorno, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso sí que se crean nuevos espacios donde la gente se encuentra, distintos de los parlamentos, distintos de los de las sedes de los partidos, distintos de las asociaciones de casa, distintos de las ONGs, distintos de los sindicatos, distintos, nuevos espacios con los mismos actores, pero distintos, sin media la tecnología, pero no media una persona, no media una institución, donde las normas son distintas, y nos vamos ahí a la diapositiva anterior, donde las normas son mucho más descentralizadas, etcétera. Es decir, por una parte tenemos nuevas formas de hacer, y luego vemos que sí, que poco a poco, ojo, tímidamente, pero poco a poco la gente participa más en política gracias a Internet, y además poco a poco de formas muy distintas. Cosas que hemos encontrado en este nuevo participar. Pues por una parte, que la gente cree que sabe más política cuanto más en Internet está. Es decir, Internet nos empodera, nos hace más conocedores de Internet, más conocedores de la política, más conocedores de los temas, más seguros de nosotros mismos para poder participar. Es decir, empoderamiento en el sentido de no tengo por qué delegar mi voto a nadie porque yo he aprendido a. Estoy llevándolo a los extremos, las cosas son mucho más matizadas, pero para hacerlo rápido. La idea es que Internet da mucho más confianza a la gente a la hora de participar, lo cual, de nuevo, redunda en que la gente participe más. También encontramos nuevos actores que no necesariamente son los mismos de siempre. Hay quien les llama litocracia, de elite, digamos, de la élite digital, o goberati, que son los expertos en gobernanza y las TIC. El nombre lo podéis llamar como queráis, incluso los núcleos duros que llamamos aquí, los tres que estamos aquí, que hemos hecho otro paper sobre el 15M. Es decir, nuevos actores que tienen mucho tirón en Internet y que arrancan grandes iniciativas. Digo arrancan porque después vemos que muchas veces se quedan a un lado, incluso detrás, o se descuelgan para arrancar otra cosa. Pero sí el papel de nuevos iniciadores, de nuevos, digamos, encendedores de fuegos, que no son ni los medios de comunicación, ni son los partidos, ni es la oposición, ni los sindicatos. Los nuevos actores que están en esos nuevos espacios con esas nuevas prácticas. En esos nuevos actores, los medios tienen que tomar una relación muy distinta, y cuando digo muy distinta me refiero a muy distinta, seguramente mucho más en paralelo, no tanto fiscalizando, sino dando voz a los que estaban debajo. El mejor ejemplo es Egipto, Al Jazeera, la CNN, cómo dan voz a la calle y no al revés, no son ellos los que crean las piezas ni los contenidos. Y lo último, que luego lo recuperé otra vez, pero es un estudio de 2002 recuperado por Joan Font en el 2012, que dice que la gente lo que no quiere es hacer política, quiere vivir tranquilo. Y entonces, lo que dice el estudio es vamos a dejar que la gente que nos gobiernen, tecnócratas, y que gobiernen por nosotros. Sobre todo porque, bueno, confiamos en el sistema, no queremos que nos agobien. Aunque ahí ponen dos excepciones que son las que iré a buscar después. Una es momentos cruciales, llámesele, por ejemplo, crisis de legitimidad política, crisis de vivienda, crisis de paro, crisis. Y otro es que en función de cuanto más confías en tus compañeros, en tus pares, y menos confías en las instituciones, menos quieres que te gobiernen esos tecnócratas y más quieres gobernar tú. Dicho de otro modo, si hay paz, que nos gobiernen y nos dejen en paz, no queremos participar, pero si las cosas se ponen feas, y además se ponen feas en casa de los representantes políticos, yo quiero participar. Esto empalma con lo de antes del cambio de valores también, es decir, nuevos valores donde yo quiero participar en caso de emergencia, pero en caso de emergencia sí quiero participar. ¿Qué pasa con la participación? Pues también empecemos por romper mitos. No es cierto que quien participa online no participa offline. A grandes rasgos, a grandes números.
Habrá quien participa en el sindicato y no participa en Facebook, quien participa en Facebook y no en el sindicato. Pero, por norma general, no es cierta esa disyuntiva, no es cierta, y lo digo vehementemente, los estudios que tenemos desde principios del 2000 hasta este último de 2013 del Pew Internet Project, no es cierto que tengamos esta dicotomía, sino todo lo contrario. La gente que está más en Internet participa más en la calle. Creo que el 15M, que lo ha seguido más o menos de cerca, lo ve claramente. Quien estaba en la calle, quien estaba en Twitter, después se iba a las asambleas locales a participar mucho más que antes. Pero además se participa de forma distinta online. Entonces, lo interesante de Fernández Prados de Almería, donde dice, es que además la gente participa distinto, hay un activismo 2.0, un hacktivismo mucho más participativo, tanto en intensidad como en extensión. Entonces, vamos a ir recuperando. Podemos votar con los pies, tenemos nuevas herramientas, tenemos Internet que nos empodera, que nos da más información, y la gente lo está utilizando cada vez más y para hacerlo distinto, no para hacer lo mismo de siempre, sino para hacerlo distinto. Entonces esto está relacionado con la teoría de Pippa Norris, eso de movilización, refuerzo. Lo que decía Pippa Norris decía, entonces, dice, bueno, las TIC van a hacer dos cosas, o van a dar poder a los grandes partidos, pues al PSOE o al PP, para hacer lo mismo de siempre, pero mejor, o va a haber una especie de contestación y quien estaba en la abstención o digamos, iba a decir en el desacato, en la desafección, pues se montará un partido nuevo. Pero en el fondo utilizará las TIC para hacer un partido nuevo, pero para hacer lo mismo. Y con todas las diferencias que hay, y no quiero ahora hacer comparaciones, pero sería el ejemplo de la CUP en Cataluña, de UPyD o ECU, entre comillas, sé que son distintos, pero la idea sería, vamos a utilizar esas herramientas para salir de la desafección a montar un partido. Lo que vemos en algunas investigaciones posteriores es que tampoco va así. Sí que hay esa parte de movilizar nuevas formas, como la CUP, como ECU, que es distinta, es recuperar dentro de las mismas formas, pero distintas, pero hay formas totalmente distintas. Y ahí está el 15M, con 15M para rato, por ejemplo, están las mareas, están Occupy, están por supuesto de la primavera árabe, que son formas totalmente distintas de hacer política, que no son ni movilización ni son refuerzo, sino que son otra cosa. Es una especie de para instituciones que hacia afuera parecen instituciones normales y corrientes, como un sindicato o una ONG, pero hacia adentro son lo que veíamos antes de Yochai Benkler y Beth Novek, de cosas totalmente distintas. Y ahí entra la parte de, por fin, el clicktivismo y los lurkers, que son los mirones. Es decir, tenemos nuevas formas de hacer, nuevas actividades, nuevos frentes, nuevas ágoras. Nos encontramos en la periferia de esas nuevas acciones sobre Internet con esos señores que hacen clic y se quedan tan anchos. Dos apreciaciones y luego lo profundizo. La primera es, no se quedan tan anchos porque en el fondo son la mayoría de ellos de los primeros, es decir, sí que hacen un clic hoy y hacen un me gusta hoy, pero ayer hicieron una entrada en el blog, o hicieron 1000 entradas en el blog, o hicieron una carta al director, o hicieron una sentada en la calle. Es decir, esa periferia clictivista o slacktivista, como le llaman en inglés, que parecería que es el clic fácil, en realidad no es sino una pequeña parte de un gran todo que es esas nuevas ágoras, esos nuevos lugares de encuentro virtual y también presencial que está dando Internet. Y ahora se me ha ido santo al cielo. Pero además, exacto, no es que la gente sean unos vagos porque solo hacen eso, sino que no es verdad. Es decir, esa forma parte de una actividad mucho más intensa que lleva esa persona, pero además en agregado también es distinto. Es decir, si miramos lo que hace esa persona con un clic, evidentemente es miserable, es totalmente trivial y frívolo, pero vamos a agregar esos millones y millones de datos que decíamos antes. Nos vamos a agregar ese clictivismo, que son millones de me gusta, millones de tweets al segundo o al minuto, y vamos a unirlo con todas las otras acciones en paralelo que hay. Y vamos, ¿qué sentido tiene eso? Es decir, no analicemos quién emite, sino quién recibe esa información. De la misma forma que si salen 2 millones de personas a la calle, no le preguntamos a aquella persona si ha salido a reivindicarse o estaba allí de paso. Vemos que hay 2 millones en la calle y lo tomamos distinto. Lo unimos con nuevas formas de hacer política también ya tipificadas. Por una parte, esas nuevas acciones políticas. El artículo este de Marco Robles, que es muy, muy bonito, nos viene a decir esto. Este clicktivismo no es sino la punta del iceberg de una acción política mucho mayor que no puede explicarse por sí sola, igual que no podemos explicar una campaña política por un cartel que hay pegado en una puerta, sino que hay que ver todos los carteles, los mítines políticos, las declaraciones en los medios. Entonces, lo que viene a decir es, vamos a analizar estos clics aislados, no desde el punto de vista de quién los emite, sino en su agregado y en su conjunto. Recuperemos esa democracia silenciosa que decíamos antes, que quiere ser gobernada por tecnócratas,
y veamos cómo en realidad se ha salido por la tangente por una cosa que añado ahora, que es esa democracia de procesos. En el fondo, lo que dicen estos autores es que la gente está no tanto interesada con el final de una cuestión política, de una acción política, sino con el proceso. Y a ver, a lo mejor a alguien le suena esto de la ley de transparencia, ¿no? Entonces, esa democracia de los procesos es decir, yo quiero influir, quiero participar, no en el final, no quiero saber qué han hecho con mi dinero, no quiero saber qué han hecho con los 4 años de mandato, sino quiero estar al día de todo lo que ha sucedido cada día y quiero participar. Quiero participar porque soy médico y el Ministerio de Salud creo que sabe menos que yo. O porque soy educador y creo que el Ministerio de Sanidad, de Educación, sabe menos que yo de mi tema. O sabe tanto como yo, o me podría preguntar, ¿no? Entonces, vamos a ese casual politics, que le llamo yo, digamos, de poner en valor eso que antes era pues la charla en la pescadería o en el bar o en el taxi, ponerlo en valor porque ya no es una charla en el bar, sino que son millones de charlas simultáneas que podemos aglutinar e inferir resultados a partir de ahí. Recupero 2 clásicos de Hirschman. Uno es, Hirschman dice que o estás conmigo o estás sin mí, es decir, o puedes quejarte dentro del partido o coges y te vas. Hay una tercera forma que es dar la voz, es decir, intentar tener una voz, pero en este caso, lo que yo alego, y digamos, en el papel que tendréis después está más desarrollado, es decir, estas nuevas formas de hacer política, este clic, que aunque parezca muy tonto, muy trivial, en realidad es una forma de no salirse del sistema, sino estar en el sistema político no representativo, sí extra representativo, pero seguir interesado en política. Este clictivismo, que no es un clic solo, sino que son millones de clics, o un clic que hago yo después de haber hecho una entrada en el blog o haber hecho una entrada en la Wikipedia, etcétera, forma parte de tomar voz, de empoderarme al margen de quien me representaba, pero no al margen del sistema político, sino al margen de los representantes, que es distinto. Es decir, vaciemos el Congreso de los que viven dentro, pero no destruyamos el Congreso, que son 2 cosas muy distintas. Y después, una crítica que hace Hirschman es decir, bueno, estos clics tampoco sirven para nada. Una vez analizados a la luz del Big Data, cambian las cosas. Y creo que ya me he repetido aquí, pero insistir en esta idea de que vemos patrones emergentes en todos estos comportamientos, una vez los agregamos. Y voy ya al tema final, es decir, como ya se han visto varios ejemplos, no entraré mucho más en ello, pero la idea es, vamos a reconocer sistemas emergentes, vamos a reconocer miles de ejemplos donde la gente está votando cada día con su clic, votando con los pies, diciendo pues que es racista, aunque él crea que no, ejemplo de las elecciones del segundo toma de mandato de Barack Obama, diciendo dónde está, aunque diga que no, porque su teléfono lo está diciendo. Entonces, el análisis que hace, por ejemplo, Telefónica en México sobre alertas de tragedias, digamos, de huracán, etcétera, y cómo la gente reacciona a eso, se está analizando también. Ejemplos como los que se han presentado de salud, de cómo podemos ver de dónde está el alertado, cómo se propaga. Es decir, hay formas de hacer política con esos microvotos, que son votos conscientes, porque los hago conscientemente de lo que estoy diciendo, pero inconscientes porque no los hago pensando en clave electoral, que es el problema que tenemos ahora a veces con las urnas, ¿no? Lo que nos lleva a esta mini conclusión al final de hay una nueva forma de participar fuera de las instituciones que tiene mucho valor, que la estamos dejando fuera de la ecuación, que no sale en los barómetros porque no entra en la función, digamos, de voto, de intención de voto, pero que es muy, muy, muy relevante y cada vez más potente. Entonces, como conclusión, reivindicar ese clicktivismo como la punta del iceberg, es decir, la punta del iceberg que es solo el 10% de toda la masa de hielo. Debajo de ese clic tonto o fácil hay un trabajo brutal de una gran comunidad mantenida y alimentada y reflexionada por esos mismos clicktivistas. Ese clicktivismo no desde el vago en zapatillas que está en casa en el sofá, sino desde el señor que ve cómo toda la población se subleva y no hace ni caso o toma nota de ello. Esa política extra representativa fuera de las instituciones, pero con cada vez grupos más formalizados de cara afuera, llámese el 15M, llámese la Asamblea, llámese el Occupy. De cara afuera tienen portavoz, tienen objetivos, tienen patrones de comportamiento, tienen salas de prensa, tienen sedes, aunque sean virtuales, de cara adentro, totalmente centralizados, sin líderes, sin centralización, sin programa, etcétera. Y después, de nuevo, ver esos casual politics, insisto, no como una cosa aislada del sistema, como algo deleznable, como algo vago, como algo poco comprometido, sino como una parte de un gran todo que sí está en la periferia, pero que forma parte de ese gran todo, que es esa nueva forma de hacer política. Entonces, mucha necesidad a monitorizar eso, a medirlo, a estar al tanto, a ver qué patrones vemos y a partir de ahí tomar decisiones. No sé si vinculantes o no, eso ya forma parte de otro debate, pero sí en cualquier caso tener en cuenta esa voz porque es cada vez más potente, no por su número, sino porque los ciudadanos están escorándose hacia esos nuevos espacios o plataformas. Aquí lo dejo.